Clase anterior habíamos empezado a estudiar qué era el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Se acuerdan? Ya empezamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Ya? ¿Qué era el movimiento rectilíneo uniforme variado? ¿Quién se acuerda? El movimiento rectilíneo variado, dice. Sí, Uniforme variado. sí. Yo falté esa clase. Que empezaba con una velocidad y a lo que pasaba el tiempo iba variando. Eso, ¿no es cierto? Es aquel movimiento que se lo realiza también en línea recta y su velocidad es variable, ¿no es cierto? Es variable. Y su velocidad y su aceleración es constante. ¿Se acuerdan? Aquí ya intervenía otro elemento, que era la aceleración. Ya. El día de hoy vamos a estudiar qué es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para tener una idea del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, imaginémonos lo siguiente. Nosotros estamos por el parque caminando a nuestro ritmo, a nuestra velocidad, y resulta que empieza a llover. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros para evitar mojarnos? Y ya, qué sé yo, tenemos... Corremos, ¿no es cierto? Sí, empezamos a correr. Es decir, esta velocidad va a variar. ¿Pero de qué manera va a variar? Va a aumentar. ¿Sí? Va a aumentar nuestra velocidad. Cuando la velocidad está baja y aumenta debido a la aceleración, decimos que el movimiento es acelerado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ya en esta definición. Nos dice que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se realiza si la velocidad aumenta progresivamente. Cuando el cuerpo inicia con una velocidad inicial baja, que puede ser 0 cuando parte del reposo, es decir, cuando el cuerpo está en reposo y parte, ahí decimos que la velocidad inicial es 0. No sé si se acuerdan de los gráficos que también estudiamos en la clase anterior. Cada vez va aumentando su velocidad hasta que adquiere una velocidad mayor llamada final. Esta variación se realiza en un tiempo, que se representa con la letra T. Por lo tanto, esta es la aceleración que adquiere el móvil considerándose positiva. ¿Ya? Entonces, cuando el cuerpo acelera, su velocidad aumenta. Y esta aceleración se considera positiva. Nos dice, por ejemplo, un auto acelera y aumenta su velocidad de 20 km sobre hora a 90 km sobre hora. Ya, ¿qué es lo que permitió que de 20 km sobre hora aumente a 90 km sobre hora? Fue la aceleración. La aceleración indica la variación de la velocidad. Sí, aquí tenemos qué es la aceleración. La aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Como se les había indicado en la clase anterior, ya en el movimiento rectilíneo uniforme habíamos estudiado 3 elementos, ¿se acuerdan? Estudiamos la velocidad, la distancia y el tiempo, lo que ustedes están trabajando ahora en la evaluación. En el movimiento ya rectilíneo uniforme, ya variado, que es el acelerado que estamos estudiando y luego vamos a estudiar el retardado, aumenta así un elemento más, que es la aceleración. Y como aumenta la aceleración, esta aceleración hace que la velocidad varíe, es decir, voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final, es decir, ya voy a tener dos velocidades. Ya no solo una como en el movimiento rectilíneo uniforme, sino dos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos 5 elementos. Tenemos la velocidad inicial, como aquí interviene la aceleración, tenemos la velocidad final, tenemos la distancia que recorre el cuerpo y el tiempo que tarda, por decir, en realizar dicha distancia. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Las fórmulas son las siguientes.
¿Ya? Ya no tenemos tampoco una fórmula, que solo conocíamos la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora vamos a tener 4 fórmulas para utilizar. Tenemos la primera fórmula. Velocidad final, ya tienen que irse ustedes relacionando ya cuando vean una V sub F, velocidad final, V sub O, velocidad inicial, la T de tiempo, la D de distancia y la A de aceleración. Entonces decimos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Otra fórmula también tenemos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y finalmente tenemos que la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2, todo esto que multiplica por el tiempo. ¿Cuáles son las unidades que vamos a utilizar? En la velocidad inicial y en la velocidad final vamos a medir o se miden en metros sobre segundo. En el tiempo vamos a trabajar con segundos. En la distancia vamos a trabajar con metros y en la aceleración con metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Es decir, si nos dan en kilómetros o en horas, vamos a trabajar en estas unidades de aquí. Por favor, ¿sí? En el uniforme trabajamos también con kilómetros y horas. Aquí vamos a trabajar únicamente con metros y segundos, no se olvidarán. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Con respecto a las fórmulas. Casi entendido, Luis. Prestando mucha atención, Luis. Me Dígame, perdí en transformar de metro a segundo a metro segundo al cuadrado. Entonces, ¿se dice en la última? Sí, por eso les decía que vamos a trabajar solamente con metros sobre segundo al cuadrado. Si en caso se da el caso de horas cuadrados, tendría que indicarles cómo convertir cuadrados. Pero por lo general no se trabaja con horas cuadradas, ¿ya? Solo con segundos cuadrados, por eso les digo que vamos a trabajar con estas unidades de aquí. Ok, listo. Vamos Ya. a ver. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Sí, Listen, yo le iba a preguntar o sea, que tenemos que ver sobre cómo están las unidades para poder poner la fórmula. Digamos un ejemplo que esté metros sobre segundos. Ahí podemos aplicar la fórmula de velocidad inicial y velocidad final. ¿Cómo sería un ejemplo? O sea, Sí, a esa parte vamos, a los ejemplos, ¿ya? Aquí están los ejemplos. Vamos a estudiar ahorita los ejemplos. Ya, ahí va a quedar un poco más claro. Ya verán. ya Listen, ya. Para resolver estos problemas, ¿sí? Vamos a leer y comprender el problema. Luego vamos a sacar los datos, teniendo en cuenta que por lo general son 5 datos. ¿A qué se refiere por lo general son 5 datos? Que a veces solamente nos pide, por ejemplo, 4 datos. Por ejemplo, me dice un bus va con velocidad inicial tal, velocidad final tal, acelera tanto, determina la distancia. Entonces ya no me pide tiempo, pero por lo general se trabaja con los 5 datos. Luego buscamos la fórmula a utilizar según los datos proporcionados. Eso significa que podemos despejar. Y trabajamos con las unidades expuestas en la parte superior, ¿sí? Y también vamos a realizar las conversiones necesarias. Es decir, estimados estudiantes, primero, cuando ya me plantean un ejercicio, ustedes lo que van a hacer primero es leer el problema, ver que por lo general son 5 datos. ¿Cuáles son estos 5 datos? Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. Entonces siempre vamos a poner datos y estos 5 datos. De ahí sí vamos leyendo y vamos ubicando los datos en la parte de acá. Ana viaja en su auto de Zamora a Loja. Parte del reposo. Es decir, el carro está, o el bus está el auto, perdón, está en reposo.
Es decir, está con una velocidad inicial que vale 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque está partiendo del reposo. ¿Ya? Sí se les había explicado en la parte de acá arriba que cuando nos dice que parte del reposo, una velocidad inicial baja que puede ser 0 cuando parte del reposo. Entonces, cuando les diga parte del reposo, ustedes automáticamente saben que vale 0 la velocidad inicial. Y empieza a acelerar a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí entonces cuando ya tenemos metros sobre segundo al cuadrado, ustedes ya saben que es la aceleración. Calcular qué velocidad alcanza luego de 10 segundos. ¿Será esta la velocidad inicial o la velocidad final? La velocidad que va a alcanzar después. La final. La final. ¿Sí? La final. Porque esa la va a alcanzar después. ¿Después de qué tiempo la va a alcanzar? 10 segundos. Después De 10 segundos. Eso, ¿no es cierto? ¿Sí? No puedo ser más grande. La va a alcanzar a esta velocidad después de 10 segundos. Ya me da aquí también otro dato que es el tiempo. Y también me dice qué espacio recorrió en ese tiempo o qué distancia recorrió en ese tiempo. Entonces les pongo incógnita. Lo que tengo que buscar, el valor, le pongo incógnita. Aquí lo que me dice entonces es que yo determine la velocidad final de un cuerpo que parte del reposo, acelera a 20 metros sobre segundo al cuadrado y en 10 segundos también me pide que determine la distancia que recorre. ¿Ya? Una vez que ya tenemos los datos sacados del problema, ahora sí ya viene digamos así, la creatividad de ustedes para utilizar las fórmulas de acá arriba. Estas fórmulas, por favor, les recomiendo que las saquen aparte para que las tengan a la mano. Y si ya se las aprenden, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver qué datos tienen y qué datos les pide. Vamos con el primer dato. Otra cosa, el orden para yo buscar el valor no importa. Ustedes aquí primero pueden encontrar la distancia o primero pueden encontrar la velocidad final. Eso no hay problema, ¿ya? Ustedes tienen que ver ahí por conveniencia qué les conviene más, digamos, encontrar. Entonces, yo en este caso voy a decir que voy a encontrar, por ejemplo, que yo quiero encontrar primero la distancia. Me voy a las fórmulas de acá arriba y busco en qué fórmula tengo distancia. Voy a ponerlas acá abajo, si no me voy a tener que mover mucho. Entonces, ¿qué pasó? A ver. Entonces, ustedes aquí tienen que ver, eso ya. Ustedes tienen que ver qué fórmulas, en qué fórmulas están los datos que les pide el problema. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, que yo quiero encontrar la distancia. Ojo, yo puedo también despejarlas. Estas fórmulas yo no las voy a cambiar, ya están experimentadas, comprobadas, ya esto no se cambia. No vayan a decir, yo aquí le quiero poner la distancia y borro esto. No, ya son fórmulas ya dadas, ¿ya? Entonces, yo quiero encontrar la distancia, busco aquí en dónde está la D de distancia. Y obviamente la fórmula que a mí más me convenga utilizar. Miren, en la primera fórmula tengo la D de distancia. Si yo busco este dato de aquí, tengo que tener todos los datos de acá para yo poder despejar esta. Tengo la velocidad final, desde ahí ya no la tengo. Entonces esta fórmula no la puedo utilizar. Así tenga la velocidad inicial, así tenga la aceleración, que también tengo el valor, pero como el hecho de que aquí me falta el valor de un dato, ya no puedo utilizar esta fórmula para encontrar la distancia. Esta fórmula de aquí, miren, con esta fórmula, ¿tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? También. ¿Tengo el tiempo? También. ¿Tengo la aceleración? También. ¿Tengo el tiempo? También. Entonces yo con esta fórmula, divinamente, yo ya puedo encontrar la distancia.
Si yo utilizo esta o utilizo esta, la respuesta va a ser la misma. Miren, esta fórmula de aquí ya la puedo utilizar. Si ustedes quieren encontrar primero la distancia, a ver qué pasó. Ya, si ustedes quieren encontrar primero la distancia, con esa fórmula ya la pueden utilizar. ¿Ya? En un caso que quieran utilizar esa fórmula. Si quiero utilizar la siguiente fórmula para encontrar la distancia, digamos que esa está muy larga, digo aquí tengo potencias, no quiero utilizar esta. Voy a utilizar la de más acá abajo. Distancia es igual a velocidad final. No tengo la velocidad final todavía. Entonces no la puedo encontrar. ¿Ya? Yo la utilicé acá sí, porque yo ya primero encontré la velocidad final y para luego utilizar esta fórmula porque a mí se me hace más fácil esta y por eso yo la utilicé porque ya encontré el valor de la velocidad final. Pero si ustedes quieren encontrar primero la distancia pueden utilizar esta. ¿Cuánto tiene que darnos? Tiene que darnos lo mismo de aquí, 500 metros. ¿Ya? ¿Sí me doy a entender hasta ahí o no? Sí, Liz. ¿Sobre qué fórmula tenemos que utilizar? Sí, Liz. Hasta ahí vamos bien. Ya, entonces miren, si en un caso ustedes utilizarían esta fórmula de aquí, solo para ver, ¿ya? A ver, solo para ver, ¿cuánto tendría que darnos? Ya les dije que la utilización de las fórmulas... A ver, alguien está con el micrófono encendido. Ya, a ver, entonces miren, aquí en la fórmula, si yo utilizaría esta fórmula, yo quiero encontrar primero la distancia, muy bien, voy a encontrar primero la distancia. Distancia es igual. Aquí en la fórmula ustedes reemplazan los valores que ya tienen. Entonces van reemplazando. Aquí tengo velocidad inicial. Reemplazo el valor de la velocidad inicial. ¿Cuánto vale esta velocidad inicial? La velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo. metros sobre segundo. Ah, ya, otra cosita que se me escapaba era ver las unidades. Las unidades tienen que estar en metros sobre segundo la velocidad, en metros sobre segundo al cuadrado la aceleración y el tiempo tiene que estar en segundos. En este problema están todas las unidades tal como deben estar. Para la pregunta que me estaba haciendo la señorita antes, ¿ya? ¿Qué pasa si aquí el tiempo está en minutos? Aquí si yo en estos minutos tengo que convertirlos a segundos, ¿ya? Pero aquí no hay problema en este ejercicio porque ya están las unidades tal como me pide acá arriba las unidades. Sí. Por eso Lisen decía mismo que si está en eso toca convertir para que esté igual a la fórmula sería, ¿no es cierto? Igual a las unidades de aquí, ¿ya? A las unidades, eso, perdón, a las unidades. Ya, entonces Ahí. les digo, si aquí en un caso o aquí estuviera en kilómetros sobre hora, aunque cuando ya decimos parte del reposo, automáticamente podemos ponerle 0 metros sobre segundo. Aquí no hay necesidad de ponerle kilómetros sobre hora. Pero si les dijera se está moviendo a 20 kilómetros sobre hora, ahí sí tienen que convertir a metros sobre segundo. Ya, miren. El tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 10 segundos. Más la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración vale 20 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Por el tiempo al cuadrado. Ya se me borró el tiempo al cuadrado. A ver. Por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto mide el tiempo? Reemplazamos el tiempo, mide 10 segundos. ¿Ya? Y seguimos haciendo. Acordaránse la jerarquía de las operaciones. Distancia es igual. Van trabajando con la fórmula. 0 por 10, que me va a quedar. Le hizo una consulta, ¿por qué lo puso al 2 debajo de la división de 20? Porque ya está el 2 en la fórmula desde el inicio. Ok. Ya, por eso va el 2 ahí. Y multiplicamos. Él no se mueve, ¿no es cierto? Eso, no se mueve, tal como está. La aceleración por tiempo al cuadrado, todo eso está dividiendo para el 2.
Ya, licenciada. Ya, ahora, 0 por 10, 0. ¿No es cierto? 0 por 10, 0. Metros sobre segundo se simplifica con el segundo de acá arriba, porque el segundo está en el denominador. Segundo con segundo de arriba se simplifican y me queda metros, 0 metros. Más, el signo que sigue aquí, más tenemos 20 metros. Primero la potencia, acordaránse la jerarquía de las operaciones. 10 al cuadrado, no vayan a hacer esto y digan 20 por 10, 200, 200 al cuadrado. No, 20 no está elevado al cuadrado, solo el 10 está elevado al cuadrado. 20 por 10, 10 al cuadrado. 20. Ya, Ah, no, 100. 20. Eso, por 100 segundos al cuadrado, que nos quedaría segundos al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto de aquí, lo voy a poner entre un corchete para que se sobreentienda. Todo esto de aquí, no estoy utilizando la fórmula, ¿ya? Perdón, claro, la fórmula de la página, sino que estoy haciéndolo así, ya. Dividido, todo esto está dividiendo para 2. Ya, seguimos. Distancia es igual 0 más, realizo lo que tengo aquí, 20 por 100, 2000. y 2000. Verán si hemos ubicado bien, o arriba hemos de estar algo mal. Y 2000 dividido para 2, 1000. 1000. Ahí ya no se pone al cuadrado, nada, dicen ya se anula todito lo de arriba. Se simplifica Corchetes y el llaves. segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado, se simplifica. Pero solo tenemos un segundo al cuadrado, Liz. ¿Cómo le dicen ahí simplificando? Verán, ¿Que se sobreentiende? verán, aquí tengo 20 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Es lo abajo, dicen al segundo sobre el cuadrado. Ahí. Eso. Es que por eso de las fórmulas, a ver. Ya, pongámoslo quesito. Póngale bien, dicen, para Bien. que tengan conocimiento. Verán, aquí tengo 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué multiplico? 10 por 10, 100, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Aquí se simplifica segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense en las conversiones, cuando tengo un segundo al cuadrado en el denominador, se simplifica con el del numerador, obviamente cuando se están multiplicando. Entonces aquí simplifico simplifico el segundo de acá abajo, que está en el denominador. Ese segundo de aquí, segundo al cuadrado que tengo aquí, lo simplifico con el segundo que está en el numerador. Porque ese está en el numerador. ¿Ya? Y este está sobre, entonces este está abajo. Segundo con segundo al cuadrado se simplifican y me quedan metros. Ya, 20 por 100, que nos da 2000. Y 2000 dividido para 2, que nos queda a 1000. Aquí he colocado yo arriba porque me da 500, debería darnos 1000. Ya vamos a ver el error, ¿ya? Y distancia es igual 0 más 1000, que nos queda 1000. 1000 metros. Ya. 1000 metros cuadrados, dicen, porque tengo cuadrado M No. más M. M más M, acuérdense que aquí tengo una suma de monomios, lo vimos en matemáticas. Sumamos la parte numérica y conservamos la parte literal. Ok, Liz. Ya nos quedan 1000 metros. Estos 1000 metros tiene que darme igual, ¿sí? Con lo de aquí. Yo quizás aquí me haya equivocado en algo, ya vamos a ver, ¿ya? Si yo utilizo cualquiera de las dos fórmulas o cualquier fórmula tiene que darme la misma respuesta. Ya, como les había dicho, ustedes primero encontraron la distancia utilizando esta fórmula. Ya tengo aquí el valor de la distancia. ¿Cuánto vale? 1000 metros. Ya, porque aquí sí hicimos correcto, entonces algo yo estoy mal aquí. Ya. Ahora,
Me falta determinar la velocidad final. Entonces voy a ver las fórmulas que tienen velocidad final. Vamos desde la primera. Para yo determinar la velocidad final la tengo aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Tengo el valor de la velocidad inicial? Sí. Sí. Aceleración. ¿Tengo el valor de la aceleración? También. Por el tiempo. ¿Tengo el valor del tiempo? También. ¿Ya? Entonces, yo sí puedo utilizar esta fórmula para encontrar la velocidad final. Recuerden que la incógnita tiene que quedarles, o sea, tiene que ser solita. Y tener todos los datos, porque imagínense que ustedes aquí no tengan ni la velocidad final, ni la velocidad inicial. Un ejemplo, no pueden utilizar esta fórmula. ¿Listo? ¿AT qué significa? Perdón. Esta es aceleración por ¿Por tiempo? tiempo. Ok, listo. Ahí sí. Ahora sí, entonces utilizamos aquí, ubicamos la fórmula. Se me distorsiona todito. Vamos a dejarle ahí, espero que me alcancen a ver. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazamos los datos en la fórmula. La velocidad no la conozco, no sé el valor, se queda ahí. Es igual a la velocidad inicial, sí la conozco. 0 metros sobre segundo, reemplazo aquí. Sigo con la fórmula, más. Aquí no vayan a cometer el error y decir, yo le quiero poner aquí menos. No, tal como está la fórmula. Más la aceleración. ¿Cuánto mide la aceleración? 20 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo. El tiempo vale 10 segundos. Seguimos. Aquí no vayan tampoco a cometer este grave error de decir 0 más 20, 20 por 10. Acordaránse de la jerarquía de las operaciones. Primero las multiplicaciones y al final las sumas y restas. Entonces aquí yo no puedo sumar esto porque acá tengo una multiplicación. Entonces dejamos 0 metros sobre segundos más, multiplicamos 20 por 10, que nos da los 200. ¿Ya? 2000. 20 no, 20. 200. 20 por 200. Ya, 200 metros. Y aquí simplifico un segundo al cuadrado con un segundo de arriba que nos queda metros sobre segundo. Eso también lo vimos, jóvenes, en la división de polinomios, de monomios. ¿Se acuerdan? Aquí en el denominador, bueno, en la clase de matemáticas les hago acuerdo. En el denominador está el de mayor exponente y le restábamos con el que está de menor exponente, ¿se acuerdan? Y por eso ahora nos queda segundo en el denominador. Ahora sumamos 0 más 200, 200, conservamos la parte literal, metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad que alcanza este carro es de 200 metros sobre segundo. Ahora, la distancia tiene que darme lo mismo que tengo acá abajo, 1000 metros. Vamos a ver en qué, bueno, yo me he equivocado. Ubicamos la fórmula, porque yo utilizo esta fórmula. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo, que es la fórmula de aquí. Esta fórmula, a mi parecer, es un poco más fácil de utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque ya conozco la velocidad final. ¿Sí? Por eso. Porque ya conozco la velocidad final, por eso es que voy a utilizar esta fórmula. Para hacer esa forma, dicen, pero primero lo hizo a la velocidad final antes que la distancia. O lo que hicimos ahorita. Eso. Sí. Primero las demás, de ahí sí para el último utilizar esa fórmula, listen. Sí. Primero, para yo poder utilizar esta fórmula de aquí, si yo primero esta fórmula no hubiese podido, porque no tenía la velocidad final. Pero como ya busqué la velocidad final y ya sé que la velocidad final vale 200 metros sobre segundo, ahí sí ya la puedo utilizar. ¿Ya? Yo esta fórmula de aquí la utilicé, pero porque aquí no tengo velocidad final. Entonces sí la podía utilizar porque aún no buscábamos el valor de la velocidad final. Por eso la utilicé primerito.
Pero como Vamos a ver yo estoy qué pasa. utilizando esta porque esta es un poco más accesible, pero ustedes pueden utilizar esta también. La respuesta al final tiene que darnos la misma. Vamos a ver entonces si hay por aquí algún error. Distancia es igual. Velocidad final, ya conozco cuánto vale. Vale 200, la final. La ubico. 200 metros sobre segundo más la inicial que vale 0. Todo esto divide para 2. Y todo esto se multiplica por el tiempo que vale 10 segundos. Sumamos 200 más 0, va a quedar 200, ¿no es cierto? 200 más 0, 200. Yo por aquí me he equivocado, le he puesto 100. 200 más 0, 200. Ahí está mi error. Dividimos. 200 dividido para 2. Y aquí es metros sobre segundo, 2000. más metros sobre segundo. Aquí todavía tengo metros sobre segundo. Ya. Ahora, 200 dividido para 2 nos da a 100 metros sobre segundo, porque eso es lo que tengo. Dividido para 2, 100 metros sobre segundo. Y todo esto se multiplica por el 10 que está afuera, ¿no es cierto? Por los 10 segundos. Seguimos resolviendo. 100 metros sobre segundo multiplicado por 10. 100 por 10. ¿Cuánto nos da? 1000. 1000. 1000. Eso. 1000. Y simplificamos. Claro, simplificamos el segundo de abajo con el segundo de arriba y nos queda en metros. Ya sabemos que la obviamente se mide en metros. ¿Ya? Y nos ha quedado lo mismo que en la parte de abajo. 1000 metros. Ambas están complejas, pero sí son entendibles. Ahí ya se corrigió el error también. Sí, eso. He tenido yo un error por aquí al hacer así, me he equivocado. Ya. Entonces, estimados estudiantes, pueden observar, jóvenes, que ustedes pueden utilizar cualquier fórmula. ¿Ya? Pero como les digo, ustedes tienen que ver qué fórmula les conviene según los datos que tengan. Entonces, ¿Qué tenemos ya ahí para utilizar, no es cierto? sí, ¿Qué ustedes, datos tenemos? eso, los datos que ustedes tienen que ver qué datos les piden y ahí buscar en la fórmula. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. ¡Qué complejidad, Liz! Ejemplo número 2. No, esto es facilito hasta que le vayan cogiendo el hilo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con este problema? Primero vamos a leer, y luego vamos a ir sacando los datos, viendo qué nos hace falta, qué tenemos, qué nos pide, ¿ya? Una lancha de motor se mueve a 5 metros sobre segundo hacia el sur. En 0,3 minutos alcanza una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. ¿Cuál fue su aceleración? ¿Cuántos metros se desplazó en ese tiempo? Ya, vamos a ir sacando los datos. Una lancha de motor se mueve a 5 metros sobre segundo. Y yo veo que en 0,3 minutos alcanza otra velocidad. Entonces yo ya puedo entender que la velocidad de aquí es la inicial y la que alcanza después de 0,3 minutos es la final, ¿verdad? Entonces, en la inicial ubicamos los 5 metros sobre segundo y en la final ubicamos los 50 kilómetros sobre hora. ¿En qué tiempo? En 0,3 minutos. Me pide cuál es la aceleración y cuántos metros, es decir, la distancia. Primero vemos las unidades. La velocidad tiene que estar ¿en qué? En metros sobre segundo. El tiempo en segundos.
¿ya? La aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la distancia en metros. Según los datos que tengo aquí, la inicial está bien con sus unidades. El tiempo está en minutos, lo convertimos a segundos. 0,3 nos da 18 segundos. Ya, entonces aquí están los 18 segundos. Y la velocidad final está en kilómetros sobre hora. Hacen la conversión y nos da 13,89 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos las unidades, metros sobre segundo, segundos y metros sobre segundo. Ahora sí, vemos los datos que nos pide el problema. Nos pide aceleración y nos pide distancia. Como les digo, el orden para encontrar, ustedes primero pueden hallar la aceleración y luego la distancia, o primero la distancia y luego la aceleración. Eso ya depende de los datos y de la fórmula. Por ejemplo, si quiero encontrar aceleración primero, me voy a la fórmula jóvenes y veo las fórmulas donde tengo aceleración. Miren, en la primera fórmula tengo aceleración, en la segunda también, en la tercera también. En cualquiera de las tres yo puedo encontrar la aceleración. Dice una consultita ahí. Dígame. Arriba no tendría que estar primero, digamos así, para hallar, así como hicimos en el antes, tendría que estar la A es igual a velocidad final sobre tiempo, así o no. Ya, para eso ustedes tienen que despejar. ¿Ya? Ahí tienen que aplicar lo que es ecuaciones, lo que vimos en matemáticas. Ya, entonces, esas son las fórmulas por respuesta originales. De aquí nosotros vamos a ir despejando según la necesidad. Ya, entonces les decía, en las tres primeras fórmulas tengo aceleración. Significa que en las tres primeras puedo buscar la aceleración. En la última no tengo aceleración. Esta no la necesito para encontrar la aceleración. Estamos viendo la que ustedes quieran aquí despejar. Si yo quiero despejar de aquí, está un poco complicado sacarla de aquí a la aceleración. Dejarla sola en un solo miembro. Hagan de cuenta que es la X, la van a dejar sola en un solo miembro. Hay que hacer un proceso largo. Si la tengo aquí, también está un poco medio, aunque no tan complejo para despejarla. Y de aquí está un poco más fácil. Voy a ver si aquí tengo todos los datos. Tengo que tener todos los datos menos la incógnita. En este caso mi incógnita es la A, ¿no es cierto? De aceleración, esa no la conozco. Entonces tengo que tener velocidad final, tengo que tener velocidad inicial y tengo que tener tiempo, si es que quiero buscar de aquí la aceleración. Entonces vemos los datos. ¿Conozco la velocidad final? Sí, sí tengo la velocidad final, que vale 13,89. ¿Conozco la velocidad inicial? También, que vale 5 metros sobre segundo. La aceleración es la que estoy buscando. ¿Y conozco el tiempo? El tiempo también, que mide 18 segundos. ¿Ya? Entonces, de esta fórmula la copiamos tal como está y la ubicamos aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Se me daña todo haciéndole más grande. Ya, miren. Ahí le ponemos el punto para que se pare. ¿Perdón? Ponemos el punto para que se pare la velocidad por tiempo. Ya se sobreentiende, verán. No hay necesidad de poner el punto, pero si desean pueden ponerlo. Ok, listo. Sí, porque a veces sí se saben confundir. Ahí es para que esté multiplicando, dicen. Claro. Está multiplicando. Se están multiplicando. O estén así, igual se sobreentiende que se están multiplicando, porque si se estuvieran sumando, estuviera más, o estuviera menos, o estuviera dividido. Ya, se están... Más se puede confundir uno con el puntito, listo. Eso. Ya, entonces, de aquí ustedes hagan de cuenta que esta es la X en matemáticas. Van a despejar X que está aquí. Entonces, primero empiezo a sacar lo que está un poco más lejos de la X, no lo que está al ladito. ¿Qué es lo que está un poco más lejos? La velocidad inicial. Esta la voy a sacar. La única opción es el otro miembro. ¿Ya?
La voy a despejar en la parte de acá abajo, ¿ya? Velocidad final. Voy a copiarla de aquí, a ver. Solo copiándoles. Ya, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, ¿cómo la voy a despejar? Saco la velocidad inicial que está aquí. La velocidad final está en el mismo miembro. La saco a esta para acá. ¿Con qué signo pasaría? Si está sumando, pasa Restar. Restar. Eso, ¿no es cierto? Pasaría a restar. Menos velocidad inicial. Esto es igual, como ya saqué esto de aquí para el otro miembro, ¿qué nos quedó en el segundo miembro? Nos quedó aceleración positiva por tiempo. Por tiempo. ¿Verdad? Ahora, todavía Estamos sigue. despejando para sacar a Alice. ¿Verdad? Claro, tenemos que dejar a solita, porque esa es la que voy a buscar, la aceleración. Ahora, la aceleración está multiplicando con el tiempo. Quiero sacar el tiempo. ¿Ya? Entonces, voy a sacar el tiempo. Como el tiempo está multiplicando en el segundo miembro, pasa al primer miembro a Dividir. Dividir. ¿Ya? Entonces, todo este primer miembro divide para el tiempo. Y todo esto, como ya saqué el tiempo al otro miembro, me queda la A. Entonces, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto sobre tiempo. Lo que está aquí. Y ustedes pueden darle la vuelta porque es lo mismo, ¿sí? Yo digo que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto sobre el tiempo. Así tienen jóvenes. Ese paso le dicen hay que hacer. Ese paso hay que hacer para poder dejar la A solita. Sí, este paso de aquí. Si en un caso ustedes quisieran despejar tiempo, ¿cómo haría para despejar tiempo aquí? Quiero dejarlo al tiempo solo. Tengo que sacar la A, ¿no es cierto? La A está multiplicando. Pasa a dividir. Y me quedaría el tiempo solo. Queda tiempo solito. Eso, en un caso que quieran despejar tiempo. Pero como estamos despejando aceleración, entonces nos queda así. Ya, una vez que ya tenemos despejada la aceleración, reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale la velocidad final? 13,89 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que tenemos 5 metros sobre segundo. Vamos ubicando de los datos, vamos reemplazando acá. Todo esto para el tiempo. El tiempo mide 18 segundos. Dígame, por favor. Dicen, ahí ya vamos practicando, pero con los signos que despejamos A, ¿verdad? Claro. Sería con el menos. Es que aquí, miren, nos quedó menos. Okay. Con esa fórmula. Claro, ya estamos aplicando la fórmula que despejamos A. Aquí estaba sumando, pero como aquí nos quedó restando porque la velocidad inicial pasa al otro miembro a restar. Ok, dicen. ¿Hicimos esto aquí? Ya. Con lo que despejamos, reemplazamos. Ya, entonces tenemos la velocidad final que vale 13,89 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que vale, la inicial vale 5 metros sobre segundo. Todo esto dividido para 18. Hago la resta del numerador que nos queda 8,89. Todo esto divide para 18 y 8,89 dividido para 18 que nos da a 0,9 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, hasta ahí hemos hallado la aceleración. ¿Qué más me pide? Me pide la distancia. Lo mismo para utilizar la fórmula de la distancia. Miren. Dicen. Dígame. En este caso ya no se simplifica segundos, sino que se lo multiplica. Ya verá. Aquí
Lo voy a hacer utilizando una ecuación para que ustedes vean de dónde sale el segundo al cuadrado. Ya, a ver, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Voy a hacerlo solo con las unidades. En el numerador, ¿verdad? En el numerador tengo metros sobre segundo, ¿verdad? Ujú. Ya lo voy a hacer un poquito más grande. Ay, a ver, perdón. A ver, en el numerador tengo metros sobre segundo, solo estoy haciendo las unidades, metros sobre segundo. Y en el denominador tengo segundo. ¿Ya? Aquí tengo una división, tengo metros sobre segundo dividido para segundo. En este segundo se sobreentiende que está sobre la unidad. Entonces yo voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Metro por 1, que me quedaría metro. Metro. ¿Ya? Y segundo por segundo El segundo cuadrado. Segundo al cuadrado. segundo al De cuadrado. ahí es donde sale así, segundo al cuadrado. Eso. De ahí es donde sale que nuestra aceleración mide metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración que también ya se les dio en la parte de arriba. Esa parte también no entendía. Ah, ya. Este está más complejo que el anterior. Sí, es un poquito más complejo que el anterior. Ya, ahora, ya determinamos la aceleración. Ahora vamos a determinar la distancia. Miren, la primera fórmula descartada porque aquí no tengo distancia, no la puedo utilizar a la primera fórmula. La segunda sí tengo distancia, la tercera y la cuarta. Entonces, si ustedes quieren despejar, la pueden encontrar de aquí. Si quieren utilizar esta que ya está despejada, la pueden utilizar. O si quieren utilizar la última, también. Es mejor en este caso que ya tenemos distancia, podemos despejar esta, ¿verdad? Claro, La cuarta. yo les digo, Sí. por conveniencia, porque no tengo que estar elevando cuadrados ni nada, me voy por esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces, Sí, esto es lo mejor. la ubicamos. Como les digo, cualquier fórmula que utilicen, la respuesta tiene que darnos la misma. Ubicamos la fórmula y en ella reemplazamos los datos que tenemos. Velocidad final más velocidad inicial. Velocidad final que tenemos aquí, 13,89 metros sobre segundo, más la inicial que vale 5 metros sobre segundo, sobre 2 por el tiempo que vale 18 segundos. Sumamos sobre 2 por 10 segundos. A ver, aquí también ya me he equivocado. Es por 18. Ya, entonces aquí ya también ya debe estar algo mal yo la respuesta. Entonces tenemos 18,89 dividido para 2, que nos da 9,45 por 18. Entonces tenemos 9,45 por 18 y nos da 170,1. ¿Ya? Metros. Sí. Eso es, disculparán que yo hago aquí en la computadora y entonces a ratos no sé qué, se me ha ido de mal el número, ¿ya? Entonces aquí tenemos en la distancia 170,1 metros, ¿ya? Simplificamos Eso, la por segunda. favor. Ya, entonces aquí en los datos, ¿sí? En las fórmulas, perdón, reemplazamos los datos que tenemos.